Michel Foucault. Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión. Edición revisada y corregida. Siglo XXI Editores. 1. Suplicio. 1. El cuerpo de los condenados. Damiens fue condenado el 2 de marzo de 1757 a pública retractación ante la puerta principal de la iglesia de París, a donde debía ser llevado y conducido en una carreta, desnudo, en camisa, con un hacha de cera encendida de 2 libras de peso en la mano. Después, en dicha carreta, a la plaza de Greve, y sobre un cadalso que allí habrá sido levantado, deberán serle atenazadas las tetillas, brazos, muslos y pantorrillas, y su mano derecha ha sido en esta el cuchillo con que cometió dicho parricidio, quemada con fuego de azufre, y sobre las partes atenazadas se le verterá plomo derretido, aceite hirviendo, pez resina ardiente, cera y azufre fundidos juntamente, y a continuación su cuerpo estirado y desmembrado por 4 caballos y sus miembros y tronco consumidos en el fuego, reducidos a cenizas y sus cenizas arrojadas al viento. Finalmente se le descuartizó, refiere la Gaceta de Ámsterdam. Esta última operación fue muy larga, porque los caballos que se utilizaban no estaban acostumbrados a tirar. De suerte que en lugar de 4 hubo que poner 6, y no bastando aún esto, fue forzoso para desmembrar los muslos del desdichado, cortarle los nervios y romperle a hachazos las coyunturas. Aseguran que aunque siempre fue un gran maldiciente, no dejó escapar blasfemia alguna. Tan solo los extremados dolores le hacían proferir horribles gritos y a menudo repetía: «Dios mío, tened piedad de mí, Jesús, socorredme». Todos los espectadores quedaron edificados por la solicitud del párroco de Saint Paul, que a pesar de su avanzada edad no dejaba pasar momento alguno sin consolar al paciente. Y el exento Boughton, se encendió el azufre, pero el fuego era tan pobre que solo la piel de la parte superior de la mano quedó no más que un poco dañada. A continuación, un ayudante, arremangado por encima de codos, tomó unas tenazas de acero hechas para el caso, largas de 1,5 pies aproximadamente, y la tenaceó primero la pantorrilla de la pierna derecha, luego después el muslo, de ahí pasó a las 2 mollas del brazo derecho y a continuación a las tetillas. A este oficial, aunque fuerte y robusto, le costó mucho trabajo arrancar los trozos de carne que tomaba con las tenazas 2 y 3 veces del mismo lado, retorciendo, y lo que sacaba en cada porción dejaba una llaga del tamaño de un escudo de 6 libras. Después de estos atenazamientos, Damiens, que gritaba mucho aunque sin maldecir, levantaba la cabeza y se miraba. El mismo atenaceador tomó con una cuchara de hierro del caldero mezcla hirviendo, lo cual vertió en abundancia sobre cada llaga. A continuación, ataron con soguillas las cuerdas destinadas al tiro de los caballos y después se amarraron aquellas a cada miembro a lo largo de los muslos, piernas y brazos. El señor Le Breton, escribano, se acercó repetidas veces al reo para preguntarle si no tenía algo que decir. Dijo que no. Gritaba, como representan a los condenados, que no hay cómo se diga a cada tormento: «Perdón, Dios mío, perdón, Señor». A pesar de todos los sufrimientos dichos, levantaba de cuando en cuando la cabeza y se miraba valientemente.
Las sogas, tan apretadas por los hombres que tiraban de los cabos, le hacían sufrir dolores indecibles. El señor Lebreton volvió a acercársele y le preguntó si no quería decir nada. Dijo que no. Unos cuantos confesores se acercaron y le hablaron buen rato. Besaba de buena voluntad el crucifijo que le presentaban, tendía los labios y decía siempre: «Perdón, señor». Los caballos dieron una arremetida, tirando cada uno de un miembro en desechura, sujeto cada caballo por un oficial. Un cuarto de hora después, vuelta a empezar, y en fin, tras de varios intentos, hubo que hacer tirar a los caballos de esta suerte: los del brazo derecho a la cabeza y los de los muslos volviéndose del lado de los brazos, con lo que se rompieron los brazos por las coyunturas. Estos tirones se repitieron varias veces sin resultado. El reo levantaba la cabeza y se contemplaba. Fue preciso poner otros 2 caballos delante de los amarrados a los muslos, lo cual hacía 6 caballos, sin resultado. En fin, el verdugo, Samson, marchó a decir al señor Lebreton que no había medio ni esperanza de lograr nada, y le pidió que preguntara a los señores si no querían que lo hiciera cortar en pedazos. El señor Lebreton acudió de la ciudad y dio orden de hacer nuevos esfuerzos, lo que se cumplió, pero los caballos se impacientaron y uno de los que tiraban de los muslos del supliciado cayó al suelo. Los confesores volvieron y le hablaron de nuevo. Él les decía: «Yo lo oí. Bésenme, señores». Y como el señor cura de Saint Paul no se decidiera, el señor de Marsilly pasó por debajo de la soga del brazo izquierdo y fue a besarlo en la frente. Los verdugos se juntaron y Damiens les decía que no juraran, que desempeñaran su cometido, que él no les recriminaba nada. Les pedía que rogaran a Dios por él y recomendaba al párroco de Saint Paul que rezara por él en la primera misa. Después de 2 o 3 tentativas, el verdugo Samson y el que lo había tenaciado sacaron cada uno un cuchillo de la bolsa y le cortaron los muslos por su unión con el tronco del cuerpo. Los 4 caballos tiraron con todas sus fuerzas, se llevaron tras ellos los muslos, a saber, primero el del lado derecho, el otro después. Luego se hizo lo mismo con los brazos y en el sitio de los hombros y axilas y en las 4 partes. Fue preciso cortar las carnes hasta casi el hueso. Los caballos tiraron con todas sus fuerzas, se llevaron el brazo derecho primero y el otro después. Una vez retiradas estas 4 partes, los confesores bajaron para hablarle, pero su verdugo les dijo que había muerto, aunque la verdad era que yo veía el hombro agitarse y la mandíbula inferior subir y bajar como si hablara. Uno de los oficiales dijo incluso, poco después, que cuando levantaron el tronco del cuerpo para arrojarlo a la hoguera, estaba aún vivo. Los 4 miembros, desatados de las sogas de los caballos, fueron arrojados a una hoguera dispuesta en el recinto en línea recta del cadalso. Luego el tronco y la totalidad fueron enseguida cubiertos de leños y de fajina, y prendido el fuego a la paja mezclada con esta madera. El cumplimiento de la sentencia, todo quedó reducido a cenizas. En cumplimiento de la sentencia, todo quedó reducido a cenizas. El último trozo, hallado en las brasas, no acabó de consumirse hasta las 10:30 y más de la noche. Los pedazos de carne y el tronco tardaron unas 4 horas en quemarse. Los oficiales en cuyo número me contaba yo, así como mi hijo con unos arqueros a modo de destacamento, permanecimos en la plaza hasta cerca de las 11. Se quiere hallar significado al hecho de que un perro se echó a la mañana siguiente
sobre el sitio donde había estado la hoguera y, ahuyentado repetidas veces, volvía allí siempre. Pero no es difícil comprender que el animal encontraba aquel lugar más caliente. 3/4 de siglo más tarde, he aquí el reglamento redactado por Léon Foucher para la Casa de Jóvenes Delincuentes de París. Artículo 17. La jornada de los presos comenzará a las 6 de la mañana en invierno y a las 5 en verano. El trabajo durará 9 horas diarias en toda estación. Se consagrarán 2 horas al día a la enseñanza, el trabajo y la jornada terminarán a las 9 en invierno y a las 8 en verano. Artículo 18. Comienzo de la jornada. Al primer redoble de tambor, los presos deben levantarse y vestirse en silencio, mientras el vigilante abre las puertas de las celdas. Al segundo redoble, deben estar de pie y hacer su cama. Al tercero, se colocan en fila para ir a la capilla, donde se reza la oración de la mañana. Entre redoble y redoble hay un intervalo de 5 minutos. Artículo 19. La oración la hace el capellán y va seguido de una lectura moral o religiosa. Este ejercicio no debe durar más de media hora. Artículo 20. Trabajo. A las 6 menos cuarto en verano y a las 7 menos cuarto en invierno bajan los presos al patio, donde deben lavarse las manos y la cara y recibir la primera distribución de pan. Inmediatamente después se forman por talleres y marchan al trabajo, que debe comenzar a las 6 en verano y a las 7 en invierno. Artículo 21. Comida. A las 10 abandonan los presos el trabajo para pasar al refectorio. Van a lavarse las manos en los patios y a formarse por divisiones. Después del almuerzo, recreo hasta las 11 menos 20. Artículo 22. Escuela. A las 11 menos 20, al redoble del tambor, se forman las filas y se entra en la escuela por divisiones. La clase dura 2 horas, empleadas alternativamente en la lectura, la escritura, el dibujo lineal y el cálculo. Artículo 23. A la 1 menos 20, abandonan los presos la escuela por divisiones y marchan a los patios para el recreo. A la 1 menos 5, al redoble del tambor, vuelven a formarse por talleres. Artículo 24. A la 1, los presos deben marchar a los talleres. El trabajo dura hasta las 4. Artículo 25. A las 4 se abandonan los talleres para marchar a los patios, donde los presos se lavan las manos y se forman por divisiones para el refectorio. Artículo 26. La comida y el recreo que le sigue duran hasta las 5. En este momento, los presos vuelven a los talleres. Artículo 27. A las 7 en verano y a las 8 en invierno. Cesa el trabajo. Se efectúa una última distribución de pan en los talleres. Un preso o un vigilante hace una lectura de 1/4 de hora que tenga por tema algunas nociones instructivas o algún rasgo conmovedor, y a la que sigue la oración de la noche. Artículo 28. A las 7:30 en verano y a las 8:30 en invierno, los presos deben hallarse en sus celdas, después de lavarse las manos y de haber pasado la inspección de la ropa hecha en los patios. El primer redoble de tambor, desnudarse, al primer redoble de tambor, desnudarse y al segundo, acostarse. Se cierran las puertas de las celdas y los vigilantes hacen la ronda por los corredores para cerciorarse del orden y del silencio. He aquí, pues, un suplicio y un empleo del tiempo. No sancionan los mismos delitos, no castigan el mismo género de delincuentes, pero definen bien, cada uno, un estilo penal determinado. Menos de un siglo los separa.
Es la época en que fue redistribuida en Europa y en los Estados Unidos toda la economía del castigo. Época de grandes escándalos para la justicia tradicional, época de los innumerables proyectos de reforma. Nueva teoría de la ley y del delito, nueva justificación moral o política del derecho de castigar, abolición de las viejas ordenanzas, atenuación de las costumbres, redacción de los códigos modernos, Rusia, Prusia, Pensilvania y Toscana, Austria, Francia. Por lo que toca a la justicia penal, una nueva era. Entre tantas modificaciones, señalaré una: la desaparición de los suplicios. Existe hoy cierta inclinación a desdeñarla. Quizá, en su época, dio lugar a demasiadas declamaciones. Quizá se atribuyó demasiado fácilmente y con demasiado énfasis a una humanización que autorizaba a no analizarla. Y, de todos modos, ¿cuál es su importancia si se la compara con las grandes transformaciones institucionales, con los códigos explícitos y generales, con las reglas unificadas de procedimiento, la adopción casi general del jurado, la definición de carácter esencialmente correctivo de la pena, o también esa gran tendencia que no cesa de acentuarse desde el siglo XIX, a modular los castigos de acuerdo con los individuos culpables? Unos castigos menos inmediatamente físicos, cierta discreción en el arte de hacer sufrir, un juego de dolores más sutiles, más silenciosos y despojados de su fasto visible. ¿Merece todo esto que se le conceda una consideración particular, cuando no es, sin duda, otra cosa que el efecto de reordenamientos más profundos? Y sin embargo, tenemos un hecho. En unas cuantas décadas ha desaparecido el cuerpo supliciado, descuartizado, amputado, marcado simbólicamente en el rostro o en el hombro, expuesto vivo o muerto, ofrecido en espectáculo. Ha desaparecido el cuerpo como blanco mayor de la represión penal. A fines del siglo XVIII y en los comienzos del siglo XIX, a pesar de algunos grandes resplandores, la sombría fiesta punitiva está extinguiéndose. En esta transformación han intervenido dos procesos. No han tenido para nada ni la misma cronología ni las mismas razones. De un lado, la desaparición del espectáculo punitivo. El ceremonial de la pena tiende a entrar en la sombra, para no ser ya más que un nuevo acto de procedimiento o de administración. La retractación pública en Francia había sido abolida por primera vez en 1791 y después nuevamente en 1830, tras un breve restablecimiento. La picota se suprime en 1789 y en Inglaterra en 1837. Los trabajos públicos que Austria, Suiza y algunos de los Estados Unidos, como Pensilvania, hacían practicar en plena calle o en el camino real, forzados con una argolla de hierro al cuello, vestidos con ropas multicolores y arrastrando al pie una bala de cañón, intercambiando con la multitud retos, injurias, burlas, golpes, señas de rencor o de complicidad. Se suprimen casi en todas partes a fines del siglo XVIII o en la primera mitad del siglo XIX. La exposición se había mantenido en Francia en 1831. En contra de violentas críticas, escena repugnante, decía Real, y se suprime finalmente en abril de 1848. En cuanto a la cadena de presidiarios que paseaba a los forzados a través de toda Francia, hasta Brest y Tolón, fue reemplazada en 1837 por decorosos coches celulares pintados de negro. El castigo ha dejado poco a poco de ser teatro. Y todo lo que podía tener de espectáculo se encontrará, en adelante, marcado con un índice negativo, como si las
funciones de la ceremonia penal progresivamente fueran dejando de ser comprendidas. El rito que cerraba el delito se vuelve sospechoso de mantener con él turbios parentescos, de igualarlo, sino de sobrepasarlo en salvajismo, de habituar a los espectadores a una ferocidad de la que se lo quería apartar, de mostrarles la frecuencia de los delitos, de emparejar al verdugo con un criminal y a los jueces con unos asesinos, de invertir en el último momento los papeles, de hacer del supliciado un objeto de compasión o de admiración. Beccaria ya hacía tiempo lo había dicho. El asesinato, que se nos presenta como un crimen horrible, lo vemos cometer fríamente sin remordimientos. La ejecución pública se percibe ahora como un foco en el que se reanima la violencia. El castigo tenderá, entonces, a convertirse en la parte más oculta del proceso penal, cosa que entraña varias consecuencias. La de que abandona el dominio de la percepción casi cotidiana para entrar en el de la conciencia abstracta. Se pide eficacia a su fatalidad, no a su intensidad visible. Es la certidumbre de ser castigado y no ya el teatro abominable, lo que debe apartar del crimen. La mecánica ejemplar del castigo cambia sus engranajes. Por eso la justicia no se encarga ya públicamente de la parte de violencia vinculada a su ejercicio. Que mate ella también, o que hiera, no constituye ya la glorificación de su fuerza, sino que es un elemento de sí misma que no tiene más remedio que tolerar, pero del que le es difícil valerse. Las noticias de la infamia se redistribuyen en el castigo espectáculo. Un horror confuso brotaba del cadalso, horror que envolvía a la vez al verdugo y al condenado, y que si bien estaba siempre dispuesto a convertir en compasión o en admiración la vergüenza infligida al supliciado, convertiría regularmente en infamia la violencia legal del verdugo.